¿Es el capitalismo la causa de la pobreza en Colombia? El capitalismo ha sido uno de los cambios más importantes que ha tenido trascendencia en los ámbitos políticos, económicos, culturales y sociales. Este sistema ha tenido grandes repercusiones a nivel global, desde los países más desarrollados hasta los países más subdesarrollados. Pero ¿dónde surge el capitalismo? ¿Cuáles fueron sus principales causas? ¿Cuáles han sido sus consecuencias a nivel global desde los ámbitos económicos y políticos? En este documental viajaremos a través del tiempo y nos remontaremos a los inicios del capitalismo hasta su incidencia en la actualidad. El capitalismo tiene su inicio en Europa. Sus características aparecen desde la Baja Edad Media con la transferencia del centro de vida económica, social y política de los feudos hacia la ciudad. La Edad Media fue una época de grandes cambios en todos los ámbitos y dimensiones de la sociedad. Muchos avances surgieron de esta época. Uno de ellos, y probablemente uno de los más importantes, fue a nivel económico y social. La economía de la época se basó en el trabajo feudal, en donde el rey asignaba a los terratenientes extensiones de tierra, donde se ejercían oficios agrícolas, y ellos a su vez daban trabajo a los campesinos, quienes eran los que trabajaban la tierra. En cierta medida, fue una evolución de la economía y sociedad, ya que se pasó del trabajo esclavista a otra estructura laboral. Con el tiempo, surgió una gran tendencia por la migración de los campos a las ciudades, lo que incrementó de forma considerable su número de habitantes e migró a su vez los sistemas económicos. El capitalismo se consolidó a través de tres etapas: el capitalismo comercial, el capitalismo industrial y el capitalismo financiero. El capitalismo comercial inició con las grandes navegaciones y expansiones marítimas europeas. El capitalismo industrial se inicia con la revolución industrial, que generó una gran acumulación de riquezas proveniente del comercio de productos industrializados, gracias a las máquinas movidas a vapor, las cuales generaron una gran producción y multiplicación de ganancias. El capitalismo financiero se inició en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días. Una de las consecuencias más importantes fue la centralización del capital. Muchas empresas crecieron rápidamente, industrias, bancos, casas comerciales, entre otros, lo que llevaría a la monopolización de muchos sectores. Después de la Edad Media, el capitalismo surge a raíz de el decline del sistema feudal, pequeño crecimiento de las rentas agrarias en relación al aumento de las manufacturas y el comercio, la concentración de la propiedad rural en las manos de grandes familias feudales, las revueltas campesinas provocadas por los tributos feudales, sequías, plagas y años de hambre que pasaban los campesinos, surgimiento de los banqueros cuyas ganancias estaban relacionadas al dinero en circulación en una economía que estaba en pleno desarrollo. La época moderna consistió en el paso de la producción feudal a la producción capitalista. Con las revoluciones liberales de la Edad Moderna, el capitalismo se estableció como sistema económico predominante en Europa Occidental. De aquí en adelante, los resultados de las revoluciones más importantes del mundo, como la Revolución Inglesa, la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, constituyeron el marco institucional para el desarrollo del sistema capitalista. Así comenzó la era del capitalismo moderno. El capitalismo llegó a Colombia a través de la conquista española, donde en el proceso de colonización se transformó la concepción económica, política, social y cultural. El capitalismo llegó a nuestro país gracias a los modelos de Occidente, consolidándose poco a poco a través de los principios de las corrientes políticas y sociales que han surgido con los años. Hola Barbas, la primera pregunta que te tengo es: ¿cómo ven algunas personas el capitalismo en Colombia? Es una pregunta muy interesante y me gusta que es bastante específica. Algunas personas, digamos, si son partidarios de una mentalidad liberal, democrática, de centro o inclusive de derecha, obviamente van a ver el capital como una capacidad de emprendimiento, de industria, el capitalismo como una oportunidad para desarrollar el país, el capitalismo como un mecanismo en el cual las personas tienen libertad para hacer su capital
y para gozar de él y para trabajar con él. Si las personas son de una orientación más de izquierda, digamos, más de tipo socialista, o no digo comunista, pero más de izquierda, pueden ver el capitalismo como un peligro, digamos, en el sentido de que se convierta todo simplemente en el dinero y se deje de lado el desarrollo de las personas, de las comunidades humanas. Entonces el capitalismo en ese sentido no sería lo mejor para un país si se piensa en términos de igualdad, equidad y justicia para todos. Depende, por eso algunas personas lo ven de una manera, otros lo ven de otra. Eso depende de, aunque nuestro régimen como tal es capitalista. Eso sí, Colombia es un país capitalista y es un país más bien como de centro, ¿no? Yo no diría que es ni de derechas ni de izquierdas. Hay grupos radicales y hay tendencias, pero la gran mayoría de la población es muy conservadora en sus esquemas y muy como de centro. Muchas gracias. La segunda pregunta que te tengo es, ¿crees que hay una relación entre el capitalismo y la desigualdad social? Claro, hay una desigualdad entre capitalismo y desigualdad social porque el acumulo de dinero en pocas manos produce el empobrecimiento de muchos. Eso quiere decir, por ejemplo, que si los grandes capitales de Colombia están concentrados en pocas manos, digamos, la gran mayoría del pueblo colombiano, especialmente el campesinado, está muy abandonado. No tienen las mismas oportunidades, no solamente que en las ciudades, pero ni siquiera en el campo tienen oportunidades de desarrollo, ¿sí? Esa es causa de la migración que tenemos del campo a la ciudad. Todas las semanas tenemos cantidad de campesinos que vienen a la ciudad. Cuando yo crecí, cuando yo era un niño, la ciudad tenía más o menos cerca de 2 millones de habitantes. Hoy hablamos de una ciudad de 8 millones. Quiere decir que hemos tenido un nivel muy, muy alto de gente migrando del campo a la ciudad buscando oportunidades. El capitalismo puede ser generador de desigualdad social siempre y cuando no se tenga en cuenta al ser humano como el principal factor y el principal capital humano con el que hay que trabajar. Muchas gracias. Y la última pregunta que te tengo es, ¿cuáles son algunas causas de la pobreza en Colombia? Hay unas causas que son estructurales y hay otras causas que son coyunturales. Las causas estructurales, digamos, son desde la misma constitución de nuestro país, como comunidad, como sociedad, como grupo humano. Desde el mismo comienzo de nuestra emancipación como pueblo hemos tenido ya dificultades porque en la época, digamos, de Bolívar, Santander y todos ellos, pues como la influencia era española tan fuerte, pues había clases, ya había, digamos, estratos sociales o clases sociales entre criollos, chapetones, entre el indígena estaba a otro nivel, el afrodescendiente pues mucho más abajo. O sea, ya había una diferenciación dentro de la sociedad, no era igualitaria. Esto fue particularmente notorio en la primera campaña del Libertador, sobre todo cuando trató de convencer a los venezolanos de ayudar en su campaña liberadora por América. Las clases dominantes de Venezuela, por ejemplo, no quisieron colaborarle a Bolívar, prefirieron colaborarle al español, inclusive se voltearon contra Bolívar, y esa situación la encontró también en el Perú, por ejemplo. En el Perú también las clases dominantes preferían estar con los españoles, aunque eran los opresores, que colaborar con su mismo pueblo. Entonces, desde un principio hay causas estructurales. Otras causas estructurales serían, por ejemplo, la concentración de capitales en pocas manos y sobre todo que esas personas que concentran los capitales en pocas manos son las que dirigen u orientan el país. Entonces, esa mezcla entre capital y política es tremenda. Hay situaciones que son coyunturales. Digamos que hay empobrecimiento porque, por ejemplo, hay fluctuación en los mercados internacionales y eso afecta al mercado de Colombia. O porque, por ejemplo, nuestro país se mete como ahora en el OCDE o en los tratados de libre comercio, pero no tenemos la capacidad económica para producir, ¿sí?, los bienes y servicios que se requieren.
Entonces Colombia va quedando en una situación desfavorable en comparación a economías más fuertes. Eso yo lo llamaría coyuntural. O sea, diría, ha aparecido con el tiempo y nos está afectando a todos. ¿eh? Entonces esas podrían ser causas. Muchísimas gracias, Barbas. De nada. Con todo esto, podemos decir que el capitalismo ha sido parte de la historia de los sistemas económicos mundiales, comenzando en la Edad Media hasta nuestros días. Este sistema ha dejado consecuencias importantes a nivel global y ha generado múltiples disputas alrededor de la concentración del capital, la pobreza y la desigualdad social. Sin duda, el capitalismo, como sistema económico predominante, ha influido y seguirá impactando las condiciones de vida de la sociedad. Desafortunadamente, el capitalismo contribuye a la desigualdad y pobreza en el país, ya que las principales ciudades son las más beneficiadas del monopolio del capital y de los recursos a comparación de ciudades alejadas y olvidadas, donde nacen y se explotan los recursos, pero donde la población y la mano de obra no cuentan con las condiciones adecuadas y donde no disfrutan de la pureza de los recursos ni de las ganancias de los mismos.